El comienzo de la Segunda Edad estuvo caracterizado por esfuerzos de construcción y consolidación después de la devastadora Guerra de la Cólera. En el primer año de esta edad se fundaron los puertos grises bajo el liderazgo de Círdan. De igual manera se fundó el reino de Lindon, cuyo alto rey era Gil-galad. Los Noldor vivían principalmente en Fort Lindon, mientras que los Sindar y los Elfos Verdes moraban en Harlindon, que era un feudo al mando de Celeborn. Sin embargo, todavía había tensiones entre los elfos a causa de los eventos de la Primera Edad, por lo que algunos Sindar prefirieron irse a vivir con los elfos silvanos del este, por ser Teleri al igual que ellos. También se puede suponer que los Edain supervivientes permanecieron durante algún tiempo junto a los elfos de Lindon. A los hombres de las 3 casas fieles se les concedieron ricas recompensas. Eonwe los instruyó y también les dio sabiduría, poder y una vida más larga que la de ningún otro mortal. Se hizo una tierra para que los Edain vivieran en ella, que no era parte de Valinor ni de la Tierra Media. Fue levantada por Osé de las profundidades del mar, fortalecida por Aulé y enriquecida por Yavanna. A esa tierra se le llamó Helena y Númenor en Alto Eldarin, y este fue el principio del pueblo que en la lengua de los elfos grises se llaman Dúnedain. Los Valar designaron a Elros, hijo de Erendil, como primer rey de los Dúnedain, quien viajó junto a su pueblo a la isla en el año 32 de la Segunda Edad. A la edad de 90 años, Elros ascendió al trono de Númenor en la ciudad de Armenelos, donde asumió el poder bajo el nombre de Elros Tar-Ninjatur. La espada Aranrud, que una vez perteneció a su tatarabuelo Tingle, el anillo de Barahir y el hacha de Tuor se convirtieron en reliquias de los reyes de Númenor. Sin embargo, se mantenía la prohibición de los Valar de que los hombres mortales, incluyendo los Númenóreanos, pudieran llegar a las costas de Valinor. Por otro lado, los enanos también se vieron muy afectados por la devastación de la Guerra de la Cólera. Entonces, muchos de ellos empezaron a emigrar en el año 40 de la Segunda Edad, abandonando las ciudades de Belegos y Nogroth, y se unieron al pueblo de Durin en Khazad Dûm. Mientras enanos y elfos prosperaban en la Tierra Media propiamente, Númenor iba tomando la forma de un reino para los hombres, uno al que Húrin, Huor y Túrin, entre muchos otros, solo podrían haber soñado durante los terribles momentos que vivieron durante la Primera Edad. Durante su reinado, Elros tuvo 3 hijos, Vardamir, Manwendil y Atanalcar, y una hija, Tindomiel. Luego, eventualmente, Elros murió en el año 442 de la Segunda Edad, después de gobernar Númenor durante 410 años, y fue el único rey númenoriano que vivió 500 años. Por lo que su hijo mayor, Vardamir, ascendió al trono, solo para abdicar después de un año, ya que estaba más interesado en continuar sus estudios, por lo que su hijo Tar-Amandil se convirtió en el tercer rey de Númenor. Su reinado fue recordado principalmente por otros eventos ajenos a Númenor, ya que durante este tiempo, específicamente en el año 500, Sauron volvió a la Tierra Media y empezó a planear su conquista, asumiendo su rol aparente de heredero del legado del derrotado Señor Oscuro Morgoth. En el año 590, Tar-Amandil cedió el cetro de Númenor a su hijo Tar-Elendil. Su reinado fue más importante que el de su predecesor, ya que los númenorianos, siendo muy hábiles marineros, empezaron a realizar viajes a la Tierra Media. Y fue en el año 600 cuando Veantur, el capitán de los barcos del rey, navegó desde Númenor hasta la Tierra Media por primera vez,
interactuando con los hombres de Eriador emparentados lejanamente con ellos, y se sorprendieron pues pensaban que todos los hombres que habían quedado en la Tierra Media eran malignos, como los que ayudaron a Morgoth en la Nirnaed Arnoediad. Durante su reinado, Tar-Elendil tuvo 2 hijas, Silmarien e Isilme, y un hijo, Irimon. Silmarien se habría convertido en reina según el principio de la primogenitura cognática. Sin embargo, las leyes que dictaban la sucesión en ese momento seguían el principio conocido como primogenitura agnática, que impedía a las mujeres gobernar. En consecuencia, su tercer hijo, Irimon, asumió el trono bajo el nombre de Tar-Meneldur, mientras que Silmarien después se casaría con un noble llamado Elatán de la ciudad de Andunia, y tuvieron un hijo llamado Valandil, que se convirtió en el primer señor de Andunia. Del linaje de Silmarien y de su esposo vinieron los reyes de Gondor y Arnor, que más adelante vivirían en exilio en la Tierra Media. Valandil fue uno de los miembros más importantes de la familia real de Númenor, ya que presumiblemente heredó tanto la espada Narsil como el anillo de Barahir de Tar-Elendil. Estas reliquias fueron transmitidas a sus descendientes, los señores de Andunia, y más tarde a los reyes de Gondor y Arnor. Entonces Tar-Meneldur se convirtió en el 5º rey de Númenor en el año 740 de la Segunda Edad. Durante el gobierno de Tar-Meneldur se restableció el contacto con los hombres de Eriador, bajo la guía de los elfos de Lindon liderados por Gil-galad. Tar-Meneldur animó a los marineros y permitió a su hijo Aldarion establecer el gremio de aventureros, que se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de Númenor. Se realizaron muchos viajes a lo largo de las costas en esta época, y los primeros asentamientos fueron construidos en la Tierra Media por exploradores númenorianos, aunque ninguno de ellos era permanente todavía. Sin embargo, estos primeros asentamientos serían posteriormente los núcleos de los reinos de Arnor y de Gondor, y el contacto restablecido de los númenorianos con sus parientes lejanos permitió que la lengua adunaica se fusionara con las lenguas locales lejanas, lo que finalmente tuvo como resultado el desarrollo del Oestram, es decir, la lengua común. Esto demostraría ser en años posteriores uno de los mayores núcleos del poder de Númenor en la Tierra Media. Simultáneamente, en el año 750, los Noldor en exilio fundaron el reino de Eregion, situado cerca de la puerta oeste de Khazad Dûn, y era gobernado por Galadriel y Celeborn, y mantuvieron unas relaciones cordiales con los enanos, por lo que ambos comerciaron libremente entre sí. Entonces parecía finalmente que todas las razas de la Tierra Media habían encontrado una paz próspera después de las terribles repercusiones sufridas a causa de la conclusión de la Primera Edad. Pero esto no iba a durar por mucho tiempo, ya que un gran mal había empezado a alzarse otra vez desde el este. Uno que solo traería ruina y devastación a los pueblos libres. Durante la Segunda Edad, Númenor prosperó de tal manera que la raza de los hombres superó la fuerza de los Eldar por primera vez en la historia de la Tierra Media. Liderados por su sexto rey, Tar-Aldarion, que antes de convertirse en rey fue un gran explorador y realizó muchos viajes a la Tierra Media estableciendo relaciones con los elfos. Sin embargo, no todo iba bien para Aldarion, ya que precisamente su profunda pasión por la navegación y exploración causó una ruptura en su matrimonio con Erendis, su esposa, convirtiéndose en una historia que sobreviviría incluso a la caída de Númenor, conocida como Aldarion y Erendis, la esposa del marino. Ahora bien, durante el reinado de Aldarion, se estableció el primer puerto númenoriano de carácter permanente en la Tierra Media, llamado Vinyalonde, construido sobre el río Watlo. Además, para continuar la expansión de las flotas númenorianas, comenzó la deforestación de Enedweir y Mingiriad.
pero tuvo mucho cuidado de reponer lo que se estaba talando. Solo tuvo una hija, Taran-Kalimé, por lo que cambió las reglas de sucesión, sustituyendo el principio de primogenitura agnática por el de primogenitura totalmente igual. Por lo tanto, su hija se convirtió en la primera reina gobernante de Númenor. De no ser por el cambio, el trono habría pasado al hijo de su hermana, Soronto, presunto heredero en ese momento. Aunque Númenor estaba aproximándose al cenit de su poder, Sauron, el lugarteniente más poderoso de Morgoth, empezó a rebelarse, después de permanecer oculto e inactivo durante 5 siglos. Al principio sus deseos eran los de un reformador. Imaginaba que con los Valar, incluido Melkor, habiendo fracasado, reorganizaría y sanaría la Tierra Media. Pero su orgullo se volvió ilimitado y su ansia de poder absoluto. Inicialmente, solo el medio para un fin noble se terminó convirtiendo en el fin mismo. Deseaba ser un rey dios y ser adorado por todas las criaturas racionales. En el año 1000 de la Segunda Edad, Sauron había reunido poder y se había establecido en la tierra de Mordor, en el este de la Tierra Media, y comenzó a construir Barad-dûr cerca del Monte del Destino. Reunió a su servicio a todos los orcos dispersos a lo largo y ancho del norte que estaban bajo su dominio, así como a los trolls y otras criaturas de los días de Morgoth. Además, Sauron también se ganó la lealtad de ciertas razas de hombres, como los orientales, corrompidos en la antigüedad por Morgoth, y los Haradrim, prometiéndoles saqueo, riqueza y poder. No mucho tiempo después del comienzo de la construcción de Barad-dûr, Taran-Kalimé ascendió al trono de Númenor como la primera reina y la séptima gobernante en el año 1075 de la Segunda Edad. Su reinado estaría caracterizado por la necesidad de producir un heredero, por miedo a la usurpación del trono por parte de su primo Soronto. Afortunadamente tuvo un hijo llamado Anarion, que se convertiría en el 7º rey de Númenor. Fue durante este periodo que Sauron empezó a relacionarse con los elfos que habían permanecido en la Tierra Media. Inicialmente, el alto rey Gil-galad, en su sabiduría, supo ver la malicia detrás de sus palabras y lo rechazó. Mientras que el dominio de Númenor de la Tierra Media seguía consolidándose y más puertos fueron construidos a partir del año 1200 de la Segunda Edad en adelante, como el de Lond-Daer. Por otro lado, Celeborn y Galadriel junto a su hija Celebrian emigraron de Eregion a Lothlórien, dejando a Celebrimbor como el señor de Eregion, lo que tendría devastadoras consecuencias, ya que en el año 1500 de la Segunda Edad, Sauron asumió la forma de un emisario de los Valar y se llamó a sí mismo Anatar, el señor de los dones, siendo esto una anticipación de los Istari, es decir, de los seres enviados por los Valar para ayudar a los elfos. Sauron fue bien recibido por Celebrimbor, beneficiándose de que era un maya del séquito de Aule, por lo que encajó perfectamente en los designios de los Noldor, al aprovechar el deseo de estos de alcanzar el cenit del conocimiento y la creación para así someterlos. Así fue que persuadió a los elfos para que forjasen los anillos de poder, a los que el propio Sauron influenció con su poder secretamente. En el año 1600 de la Segunda Edad, la construcción de Barad-dûr fue completada y Glorfindel volvió a la Tierra Media con poderes equivalentes a los de los Maiar. Luego, 19 anillos fueron forjados por los elfos, 16 de los cuales contaron con la participación directa de Sauron, mientras que Celebrimbor forjó los 3 anillos por sí mismo y nunca fueron tocados por Sauron. Celebrimbor los nombró Vilia, Naria y Nenia en honor a los principales elementos de la Tierra Media, aire, fuego y agua respectivamente. Más adelante envió los 3 anillos para su protección,
Bilia y Naria a Gil-galad en Lindon y Nenya a Galadriel en Lórien, respectivamente. Mientras tanto, Sauron reservó la forja del Anillo Único para sí mismo en los fuegos del Monte del Destino con el objetivo de controlar a los elfos que ahora portaban los anillos. Y cuando Sauron se puso el Anillo Único, los elfos se percataron de su influencia maligna y se quitaron los suyos. Con su plan habiendo fracasado, Sauron reunió todas las fuerzas que tenía disponible en el año 1693 de la Segunda Edad y se preparó para atacar, iniciando la guerra entre elfos y Sauron. Los mensajes de esta traición se enviaron de Eregion a Lindon, donde gobernaba el alto rey Gil-galad, quien comenzó a acumular sus fuerzas preparándose para una invasión, y también pidió ayuda a Númenor. En el año 1695, Sauron atacó, cruzando los vados del Isen y comenzó el asedio de Eregion. Elrond fue enviado por Gil-galad con refuerzos. Sin embargo, en 1697, Eregion fue arrasada. Celebrimbor, señor de Eregion, fue asesinado y Elrond llegó demasiado tarde y su ejército estaba en peligro de ser totalmente superado y destruido. Pero los enanos de Khazad Dûn se organizaron y atacaron a las huestes de Sauron por la retaguardia, permitiendo que Elrond escapara hacia el norte con los supervivientes, donde fundó un refugio conocido como Rivendell, o Imladris en Sindarin, mientras que los enanos se retiraron a Khazad Dûn y cerraron las puertas. Para este momento, todos los anillos habían sido recuperados por Sauron, excepto por los 3 anillos que habían sido entregados a los elfos, y pensaba que estos anillos estaban en posesión de Gil-galad en Lindon, sin saber que solo 2 de los 3 estaban realmente allí, por lo que concentraría todos sus esfuerzos en atacar Lindon. En el año 1699 de la Segunda Edad, todo Eriador cayó bajo el control de Sauron. Rivendell fue asediado al igual que los Puertos Grises, y Lindon quedó aislado de cualquier apoyo que pudiera recibir de elfos o enanos. Sin embargo, al año siguiente llegó un gran ejército de Númenor enviado por Tar Minastir y comandado por Kirjatur, quien dividió sus fuerzas enviando una gran parte a apoyar a los elfos en Lindon, mientras que el resto se dirigió a un punto de desembarco más hacia el sur, en la desembocadura del Huatló. Cuando la flota llegó a Lindon, los elfos de Gil-galad habían sido rechazados hasta el río Lune y mantenían la línea del río junto con una fuerza númenoriana que había estado apostada en las orillas de Lindon poco antes de que Gil-galad temiera que Sauron pudiera invadir Eriador. Reforzados por las tropas recién llegadas de Númenor, los elfos de Lindon y los númenorianos derrotaron a las fuerzas de Sauron en el río Lune y los hicieron retroceder hacia el sureste. Sauron sufrió otra derrota en el vado de Sarn, pero logró reagruparse con más refuerzos en Tarbad. Sin embargo, Sauron se encontró con un ejército númenoriano bloqueando su camino, el mismo que Kirjatur había enviado previamente y ya se encontraba en la desembocadura del río Huatló. Por lo tanto, el ejército de Sauron quedó atrapado entre 2 fuerzas y la gran mayoría de sus orcos cayeron en la batalla del Huatló. El propio Sauron se retiró al sur con los restos de su ejército, pero fue atacado de nuevo en el este de Calenardon, donde derrotado y humillado escapó a Mordor, mientras que la fuerza que asediaba Rivendell fue atrapada entre Gil-galad y Elrond y fue destruida. Por lo tanto, la guerra fue una victoria decisiva para los elfos y los númenorianos, pero Eregion desapareció y la mayor parte de Eriador quedó arrasada. Esta victoria dejó el poder de Sauron incapacitado pero no destruido, y lentamente empezó la reconstrucción de sus fuerzas para nuevamente desafiar a los númenorianos que estaban en el cenit de su poder, y parecían invencibles en su isla protegida por una magnífica flota
que seguía incrementando su número. Sin embargo, no estaban conscientes ni mucho menos preparados para lo que estaba por venir, ya que Sauron guardó un rencor especial por aquellos que se atrevieron a resistirse a su poder y juró vengarse de los Númenóreanos. La gran victoria obtenida por los Númenóreanos bajo el reinado de Tar-Minastir contra Sauron marcaría no solo el mayor logro de dicho rey, sino también el cenit de su sabiduría como reino, ya que su sucesor Tar-Kiryatan era altamente ambicioso y expandió el poder de Númenor, así como su riqueza. Las grietas en la fachada ya empezaban a surgir. A medida que la colonización a gran escala de la Tierra Media continuaba, demostró la profunda codicia que habita en el corazón de los hombres. Por lo tanto, los hombres que habitaban en la Tierra Media eran tratados básicamente como esclavos, forzados a pagar tributo a sus señores númenorianos, mientras que la tesorería de la isla crecía, especialmente en gemas y metales raros que servían para costear las grandes huestes de guerreros y sus poderosas flotas. Sin embargo, fue durante el reinado de Tar-Atanamir donde ocurrió el alejamiento definitivo del camino de la sabiduría que había caracterizado a Númenor hasta ese momento. Tar-Atanamir hablaría en contra de los Valar, particularmente cuestionando la prohibición de los Valar y la necesidad de la mortalidad del hombre. Los Valar, perturbados por la conducta del rey de Númenor, enviaron mensajeros para suavizar el desacuerdo que estaba empezando a aparecer. Pero Tar-Atanamir preguntó directamente por qué sus majestuosos antepasados, Erendil y Tuor, fueron considerados como dignos de vivir en Valinor hasta el final del mundo, mientras que hombres mortales estaban destinados a morir. Los mensajeros de los Valar respondieron que el destino de sus ancestros fueron casos apartados del hombre mortal y que las tierras imperecederas no son capaces de conceder la inmortalidad, y que fueron llamadas así a causa de sus habitantes. Por lo que el rey estaba lejos de estar satisfecho y continuó argumentando en contra del amor de los Valar y los elfos que por tanto tiempo habían sido la tradición en Númenor, lo que provocó una división en la isla. Aquellos que todavía eran leales a los Valar y seguían siendo amigos de los elfos y continuaban recibiéndolos en secreto, fueron conocidos como los fieles, mientras que aquellos que comenzaron a resentir a sus antiguos aliados por causa de su inmortalidad fueron llamados los hombres del rey. Un indicador conciso del declive moral de Númenor fue durante la sucesión, ya que el propio Tar-Atanamir se rehusó a abdicar y se convirtió en el primer rey en negarse a morir voluntariamente y ceder el cetro de Númenor como había sido la costumbre. En cambio, la muerte se lo llevó por la fuerza, terminando así su reinado. Después de este despótico reinado, la casa de Elros soportó una expectativa de vida cada vez menor, y ninguno renunció al cetro de Númenor, por lo que morirían mientras aún eran reyes. La división de la sociedad númenoriana se haría cada vez más profunda y efectivamente irreparable durante el reinado de Tar-Ancalimon. Los fieles que emergieron durante el reinado de Tar-Atanamir continuaron defendiendo la devoción por los Valar, quienes habían rescatado a sus antepasados de la tiranía de Morgoth y de la amistad con los elfos, mientras que por su parte los hombres del rey se siguieron oponiendo a la prohibición de los Valar y de cualquier forma de amistad con los elfos, defendiendo la independencia y autodeterminación de Númenor. Durante el reinado de Tar-Ancalimon, las lenguas élficas fueron desalentadas, ya no se usaban ni se enseñaban a los niños. Los títulos reales, sin embargo, todavía se tomaban en Quenya por respeto a las costumbres antiguas, más que por amor a los Eldar. Las grandes águilas que anteriormente habían anidado en el palacio del rey en Arménelos ya no fueron alimentadas durante su reinado y se fueron.
El reinado de su hijo y sucesor, Tar-Telemaite, fue una continuación directa de las políticas de su padre, con un énfasis particular en obtener Mithril y llevarlo a Númenor. Su hija, Tar-Banimelde, asumió el trono y su reinado fue caracterizado por una indiferencia por gobernar, ya que la reina favorecía las artes y la cultura, y era su esposo, Erucalmo, quien ejercía las labores propias de gobernar. Cuando la reina murió, el cetro debía haber pasado a su hijo Alcarin, pero Erucalmo lo usurpó y gobernó como Tar-Andúcal, aunque no era reconocido como legítimo, por lo que no es contado entre los reyes de Númenor. Después de su muerte, Alcarin asumió finalmente el trono, como Tar-Alcarin. Gobernó durante un periodo en el que todavía había paz en Númenor a pesar de las creencias conflictivas de los fieles y los hombres del rey que dividían a su pueblo. Sin embargo, en la Tierra Media las cosas eran muy diferentes. El poder de Sauron comenzó a crecer una vez más, sembrando un gran miedo a través de las tierras cercanas a Mordor. Mientras que el poder de Númenor se expandía por la Tierra Media con grandes asentamientos siendo construidos como Umbar en el sur y Pelargir, dominado por los fieles más al norte. Por su parte, los sirvientes de Sauron se seguían multiplicando y fue durante estos días que los Nazgûl aparecieron por primera vez, aproximadamente en el año 2251 de la Segunda Edad, y pronto se convirtieron en los sirvientes más importantes de Sauron. Tar-Alcarin fue sucedido por su hijo Tar-Kalmasil, cuyo reino fue apenas recordado por ser el primer rey en registrar un equivalente adunaico de su nombre, Ar-Belzagar. Su hijo le sucedió como Tar-Ardamin, que en privado sus seguidores lo llamaban por su nombre en lengua adunaica Ar-Avatarik. Tar-Ardamin fue el último en seguir la práctica de usar un nombre oficial quenya. Eventualmente su hijo Ar-Adunacor abandonó entonces las viejas tradiciones y comenzó a usar oficialmente la forma adunaica de su nombre. Durante su tiempo las lenguas élficas ya no se usaban ni se enseñaban a los niños, y los barcos de Tol Eressëa llegaban rara vez. Solo los fieles mantuvieron las antiguas costumbres de amistad con el oeste y dieron la bienvenida a los Eldar en secreto. La persecución de los fieles comenzó oficialmente bajo el reinado de Ar-Adunacor, quien castigó a aquellos que hablaban abiertamente lenguas élficas. Después de esto, los Eldar dejaron de viajar a Númenor. Los reyes que siguieron mantuvieron estas políticas, aumentando el poder de los hombres del rey e incrementando la persecución de los fieles. Y durante el reinado de Ar-Himilsor, el uso de las lenguas élficas fue prohibido en Númenor en el año 3110. De hecho, desconfiaba tanto de los fieles que los obligó a trasladarse de Andúnie a la parte oriental de la isla, cerca de Rómena, y los vigiló cuidadosamente. Sin embargo, la esposa de Ar-Himilsor, Inthilbeth, era secretamente una amiga de los elfos y ella pasó sus creencias a su hijo, Tar-Palantir, aunque su segundo hijo, Himilcad, se opondría a las creencias y políticas de su hermano mayor. Tar-Palantir asumió el trono durante una época de gran oscuridad en Númenor. Desde Tar-Tanamir muchos reyes habían hablado en contra de los Valar y se habían dedicado a la codicia y a la construcción de imperios en la Tierra Media. Pero Tar-Palantir trató de arrepentirse de las acciones de sus predecesores. Tomó su nombre de rey en Kenia, una vez más cuidó del árbol blanco y siguió las antiguas prácticas en honor a Eru Ilúvatar. Sin embargo, no hubo respuesta de los Valar, y la vista de Tol Eressëa desde la torre de Tar-Minastir fue ocultada. Por lo tanto, su reino se caracterizó por un gran malestar por parte de la población de Númenor. Su hija, Tar-Miriel, era su heredera y habría seguido sus políticas, pero su legítimo lugar como reina de Númenor fue usurpado por su primo, Ar-Pharazôn, quien la obligó a casarse con él. Le dio a su esposa el nombre de Ar-Sinrafel,
negándose a usar el lenguaje élfico mientras perseguía los últimos vestigios de los fieles. Ar-Pharazôn era hijo de Himilcad, líder de los hombres del rey durante el reinado de Tar-Palantir de Númenor. Su orgullo, junto a su educación influida profundamente por las creencias de los hombres del rey, lo llevarían muy lejos, ganando un gran renombre como capitán de los hombres en las guerras que libraría, ejerciendo su poder con mano de hierro. Aunque empezaría persiguiendo a los remanentes de los fieles, su atención pronto sería atraída a la Tierra Media por Sauron, quien se hacía llamar Señor de los Hombres, lo que necesitaría que el rey de Númenor fuera personalmente a desafiarlo por el derecho de gobernar la Tierra Media. Para el momento en que se hizo evidente el rumbo que iba a seguir el reinado de Ar-Pharazôn en Númenor, la segunda edad de la Tierra Media se encontró a sí misma en una era de intensa incertidumbre. Aunque Sauron nuevamente tuvo la oportunidad de reunir sus fuerzas y establecerse como el señor de Mordor, la amenaza que representaba no era más que simbólica en aquel momento. Por otra parte, los elfos se mantenían como una fuerza considerable por sí mismos durante la Segunda Edad, pero todavía podían ser abrumados por las interminables oleadas de orcos que Sauron podía reunir. Sin embargo, si Sauron hubiera comprometido sus fuerzas con tal objetivo, los númenorianos se hubieran visto obligados a intervenir no por el bien de sus antiguos aliados los elfos, ya que dicha alianza se había debilitado en los últimos tiempos, sino por su sentido inherente de superioridad. Los númenorianos no podían tolerar ningún desafío a su poder debido a la intensidad de su arrogancia, por lo que si Sauron atacaba a los elfos, ellos vendrían con toda su fuerza para aplastar cualquier resistencia. Esta situación llegaría pronto a un abrupto final con la llegada del ejército más poderoso que los Edain lograrían reunir en su historia. Mientras que el señor oscuro Sauron, por su parte, empezó a asumir más títulos como Rey de los Hombres, que él pensaba que se ajustaban mejor a la majestad y esplendor de su posición. Además, había comenzado a atacar las ciudades y puertos de Númenor en la Tierra Media, lo cual tendría consecuencias muy importantes. Ar-Pharazôn, al oír estas noticias, se le encendió en el corazón un deseo ilimitado de poder y de que no hubiera otra voluntad que la suya, y decidió que él mismo reclamaría el título de Rey del Mundo, y que a Sauron lo convertiría en su vasallo y sirviente, porque movido por el orgullo, pensaba que ningún rey debía ser tan poderoso como para rivalizar con el heredero de Erendil. Por lo tanto, decidió que era momento de comprometer el gran poderío de Númenor, y en el año 3261 de la Segunda Edad, Ar-Pharazôn desembarcó en Umbar con la plena convicción de que no habría otro resultado posible que no fuera una victoria. Los Edain rápidamente partieron de Umbar y se dirigieron a las planicies de Gorgoroth, y a diferencia de sus ancestros en la batalla de Wathló, no hubo grandes batallas que luchar ni honores que alcanzar en combate. Cuando Sauron vio las majestuosas huestes de Númenor que se preparaban para luchar contra él, sabía que sus ejércitos de orcos ni siquiera podrían hacerle frente a los guerreros más poderosos de su época. Así que Ar-Pharazôn pudo simplemente entrar en Mordor y exigirle a Sauron su rendición, amenazando con destruirlo si se negaba a obedecer. Entonces, Sauron pudo comprender realmente las verdaderas fortalezas y debilidades de la raza de los hombres. Por lo tanto, Sauron, bajo una hermosa forma, se presentó ante los númenorianos y dijo sentirse abrumado por el inmenso poder y el tamaño del ejército llevado a Mordor, rindiéndose ante el rey y entregándose como prisionero. Sin embargo, en realidad Sauron se rindió de forma astuta, no porque no pudiera enfrentarse a los númenorianos, sino porque deseaba ser apresado y llevado a Númenor, donde podía destruirlos desde dentro, infiltrándose allí
y teniendo acceso al rey al que podía persuadir y corromper poco a poco. Ar-Pharazôn, que carecía de sabiduría y prevención, pero le sobraba el orgullo, decidió no acabar con el Señor Oscuro en aquel momento, sino que lo llevaría a Númenor como su prisionero. Sauron, al comienzo de su cautiverio, fingió estar profundamente infeliz, pero en el fondo estaba maravillado con su propia malicia, ya que consideraba que su victoria estaba entonces asegurada. En 3 años fue liberado y gracias a su astucia y carisma, pronto logra convertirse en un miembro muy importante de la corte del rey, pudiendo comenzar su plan. Le contó al rey que Eru era una invención de los Valar para mantener el control y justificar sus decretos sobre ellos, minimizando su poder. Entonces instauró el culto a Melkor en la isla, representándolo como el verdadero dios, un libertador que luchaba contra los opresores Valar, convirtiéndose el mismo Sauron en sumo sacerdote. El culto a Melkor, junto a los sacrificios humanos, se convirtieron en obligatorios, instaurándose como la religión oficial de la isla. Sin embargo, no todos los númenóreanos se unieron a este culto ni aceptaron a Melkor ni la corrupción de Sauron, ya que una minoría siguió fiel a los Valar y a los elfos, teniendo contacto con ellos, pero continuaron siendo perseguidos por el rey y sus seguidores. Así pues, fueron conocidos los que seguían a Melkor y Sauron, fueron llamados los hombres del rey, en contraposición a los que no se corrompieron y continuaron en secreto adorando a los Valar y a Eru, conocidos como los fieles. Los señores de Andúnie, siendo los más poderosos después del rey y descendientes directos de Elros y los primeros reyes de Númenor, se contaban entre los fieles más influyentes, y a esa casa pertenecían Elendil, Isildur y Anarion. Sauron hábilmente también avivó las ganas del rey y de muchos númenóreanos de continuar deseando cada vez más la vida inmortal de los seres de Valinor, y consiguió que rechazaran a los elfos, los Valar y los Maiar de Aman, cerrando sus puertos a los elfos que regularmente acudían desde allí, en especial desde la cercana isla de Tol Eressëa, la isla solitaria. Aparte de convencerlos de adorar a Melkor, Sauron también les enseñó a los númenóreanos nuevos conocimientos sobre cómo crear mejores artefactos y los incentivó a amasar más riqueza. Pronto, los númenóreanos regresaron a la Tierra Media, pero no con el objetivo de comerciar y relacionarse, sino para cazar y esclavizar cruelmente a los hombres que allí vivían, a los que consideraban hombres de menor importancia, para sacrificarlos a su dios posteriormente. Con la influencia que Sauron ejercía en Ar-Pharazôn, el rey se convirtió en el mayor tirano de Arda. La destrucción simbólica de la moral del reino vino con la tala del árbol blanco de Ninlop, cuya madera fue quemada en una pira de fuego impío en un templo dedicado a Melkor, que era majestuoso en su estructura, pero podrido en su propósito, donde muchos hombres de la Tierra Media y númenóreanos fieles fueron sacrificados. A pesar de su poder, el rey sentía un miedo creciente por su muerte que cada día se aproximaba más y más a medida que iba envejeciendo. Entonces, Sauron convenció al rey que con el estatus que había alcanzado, tenía el poder para reclamar lo que era suyo por derecho, la inmortalidad, y le sugirió que atacara Valinor con una enorme armada para tomar dicha inmortalidad por la fuerza de los propios Valar. Aunque dejó que el rey creyera esto, Sauron sabía que era imposible, ya que los Valar derrotarían fácilmente a la armada de Númenor. De hecho, Sauron esperaba que esto sucediera y que los Valar destruyeran a Ar-Pharazôn y su poder naval, acabando con el mayor obstáculo para conseguir dominar la Tierra Media. Amandil, señor de Andúnie y líder de los fieles, intentó seguir los pasos de Elendil, partiendo hacia el oeste a pedir perdón, pero jamás se volvió a saber de él. Por lo tanto, su hijo, Elendil, asumió el liderazgo de los fieles e hizo preparativos para que su pueblo estuviera listo para la gran desgracia que estaba próxima a suceder.
Cuando la gran flota estuvo preparada, Ar-Pharazôn abordó su barco insignia y partieron hacia el oeste, y lograron desembarcar en las costas de Aman, donde luego establecieron su campamento. Los Valar se preocuparon entonces por la seguridad de Valinor. Sin embargo, ellos tenían prohibido atacar a los invasores, así como cualquier forma de violencia contra ellos. Por lo tanto, Manwë llamó a Eru Ilúvatar para traer alivio a los habitantes de las tierras imperecederas, e Ilúvatar respondió, abriendo un gran abismo en el mar entre Númenor y Aman, que se tragó a la gran flota, atrapándolos en las cuevas de los olvidados, donde permanecerían hasta que fueran llamados para participar en la Dagor Dagorath, para apoyar a los Valar contra Morgoth, Sauron y todas las criaturas malignas. Gracias a la apertura del abismo, Númenor fue hundida por una gran ola, destruyendo también el cuerpo de Sauron, perdiendo su habilidad de asumir una forma hermosa permanentemente, por lo que no podría engañar de la misma manera a los elfos y hombres como tantas veces lo hizo en el pasado. También como consecuencia, Eru cambió la forma de Arda, haciéndola esférica, por lo que las tierras imperecederas quedaron fuera de los círculos del mundo permanentemente. Sin embargo, la esperanza prevaleció, ya que no todos los habitantes de Númenor se perdieron en la inundación. Del hundimiento de Númenor lograron escapar 9 barcos pertenecientes a los númenorianos fieles hacia la Tierra Media, liderados por Elendil y sus 2 hijos, Isildur y Anarion. Cuando sus fuerzas se separaron, la mayoría del contingente desembarcó en el sur y formaría el reino de Gondor con el remanente de los barcos, desembarcando en el norte del continente para crear el reino de Arnor. Los sobrevivientes se mezclarían con los númenorianos restantes que habían colonizado dichas regiones durante el cenit de Númenor. Sauron también sobrevivió a la caída de Númenor, aunque perdió mucha fuerza y pudo volver a Mordor, donde logró retener el Anillo Único en su poder. Las 2 naciones númenorianas en exilio se mantuvieron vinculadas a través del rey de Arnor, que ostentaba el título de Alto Rey, manteniendo la soberanía sobre su contraparte en Gondor. Entonces 2 fortalezas fueron construidas en Gondor para mantener a raya el poder de Mordor: Minas Ithil y Minas Anor. Mientras tanto, Sauron pudo reunir suficiente poder para asumir forma física nuevamente y estaba al tanto de los reinos en exilio recientemente establecidos, por lo que decidió actuar inmediatamente y envió a sus ejércitos a atacar Gondor en el año 3429, asediando Minas Ithil y la capital de Gondor, Osgiliath. Minas Ithil cayó cuando sus defensores fueron superados por oleadas interminables de orcos, mientras que Osgiliath fue mantenida por Anarion con las fuerzas que pudo reunir y eventualmente tuvo éxito en repeler el asalto. Por su parte, Isildur se apresuró a informar del asalto a su padre Elendil en Arnor. Después de reunirse en consejo con los elfos, la última alianza de elfos y hombres fue formada con Elendil y Gil-galad como sus líderes. Más de 2 años pasaron para poder reunir suficientes fuerzas que pudieran hacerle frente a las hordas de orcos que el Señor Oscuro podía enviar al campo de batalla. Desde Amon Sul se dirigieron a Rivendell, donde Elrond y sus fuerzas se les unieron, y de ahí cruzaron las montañas nubladas, donde se les unieron contingentes de elfos del Bosque Negro y de Lórien, liderados por sus reyes Orofer y Andir. Más adelante se le unió el ejército de Gondor liderado por Anarion, y finalmente un ejército de enanos de Khazad-dûm. La primera batalla se dio en las planicies de Dagorlad, a las afueras de Mordor, en el año 3434, con Gil-galad ostentando el mando supremo, lo cual irritó a los otros reyes elfos,
Y esto tendría graves consecuencias, ya que cuando ambos ejércitos se desplegaron en formación de batalla, los elfos bajo el mando de Orofer y Amdir, respectivamente, rompieron su formación y cargaron impetuosamente en búsqueda de gloria contra las innumerables huestes de orcos. Y aunque inicialmente tuvieron éxito, los orcos no tardaron en superarlos y repeler el ataque, donde cayeron muchos elfos, incluyendo Amdir, rey de Lórien, y Orofer, rey del Bosque Negro. Entonces, Gil-galad, viendo que sus planes ya no iban a servir para nada, actuó decididamente y cargó junto con el resto del ejército para apoyar a los elfos sobrevivientes, y lograron derrotar a las fuerzas de Sauron de forma decisiva. La victoria fue costosa, ya que la mitad del ejército de los elfos de Lórien se perdió, así como 2/3 de las fuerzas del Bosque Negro. Esto dejó el área marcada permanentemente por la gran cantidad de bajas sufridas por ambos bandos en la batalla, transformando la región en la Ciénaga de los Muertos. Anrup y Thranduil asumieron los títulos de reyes de Lórien y del Bosque Negro de sus padres, respectivamente. Sin tiempo que perder, rápidamente las fuerzas de los pueblos libres asediaron la Puerta Negra y penetraron en Mordor, derrotando cada fuerza que Sauron envió a detenerlos, lo que incrementó su moral, y avanzaron hasta Barad-dûr, iniciando el gran asedio. Los intentos de asaltar la fortaleza terminaron en fracaso debido a las imponentes fortificaciones y defensas que Sauron construyó, siendo sin duda alguna la fortaleza más poderosa de toda la Tierra Media. El asedio se extendería por 7 años, donde los elfos y hombres sufrirían muchas bajas gracias a las incursiones realizadas por parte de los defensores que salían desde la fortaleza, así como las flechas disparadas por los arqueros y las rocas lanzadas desde las defensas. En el 6º año, Anarion murió cuando una roca arrojada desde los muros lo golpeó en la cabeza, siendo una baja desgarradora, llorada amargamente por los hombres de Gondor que habían perdido a un comandante valiente. Un año después, Sauron ordenó a sus fuerzas que avanzaran y salieran de la fortaleza en un intento de romper el asedio. Pronto cargaron salvajemente con la esperanza de que sus números pudieran abrumar al ejército de la Última Alianza. Las líneas de los hombres y elfos resistieron, mientras los arqueros disparaban desde la retaguardia manteniendo a raya a la horda de orcos. Esta situación se mantuvo por un tiempo, donde ambos bandos sufrieron numerosas bajas, pero pronto la Última Alianza logró obtener la ventaja sobre sus enemigos y la moral de los orcos empezó a vacilar. Y fue en ese momento que Sauron, en su imponente forma física y con el anillo único, se unió al combate y acabó con muchos elfos y hombres en el centro de la formación, infundiendo el miedo entre los mejores guerreros de los pueblos libres. Gil-galad y Elendil, viendo ahora que sus líneas podrían romperse, se apresuraron a enfrentarse a Sauron, que todavía no había recuperado la totalidad de su poder. En las desoladas planicies de Mordor, desplegando el gran valor inherente en su gente, probando ser rivales más que dignos para el Señor Oscuro. Los dos líderes más grandes de la Última Alianza hirieron mortalmente a Sauron, pero pagaron un alto precio por su coraje. Gil-galad recibió severas quemaduras por el calor de la mano de Sauron y así murió, pasando a las estancias de mandos. De igual manera, Elendil también perdió la vida. Sin embargo, Sauron fue expulsado de su forma física, obligándolo a asumir su forma etérea, y tuvo que huir del campo de batalla, por lo que sus fuerzas se retiraron. Isildur eventualmente tomó la espada de Elendil. Narsil, que había quedado destrozada, y cortó el dedo de Sauron que portaba el anillo único y lo reclamó como su recompensa por la pérdida de su padre. Mientras que Narsil, por su parte,
viviría por mucho tiempo en la memoria del Señor Oscuro y guardaría un odio inequívoco por la línea de los reyes númenóreanos en exilio. Después, Elrond, siendo el elfo de mayor rango del ejército, aconsejó a Isildur arrojar el anillo en el Monte del Destino, el único lugar donde podía ser destruido. Pero Isildur había sido seducido por su poder y se negó a hacerlo. Esto terminaría fracturando la última alianza, provocando que los elfos fueran más conscientes de las debilidades de los hombres y que como consecuencia fuera imposible destruir Barad-dûr por completo, ni que el Señor Oscuro pudiera ser desterrado para siempre. Con la derrota de Sauron en la Guerra de la Última Alianza, una época de grandes cambios llegó a la Tierra Media, ya que puso fin a la Segunda Edad y dio comienzo a la Tercera Edad, sentando las bases para el regreso definitivo de Sauron y la Guerra del Anillo, que cambiarían para siempre el destino de la Tierra Media y de todos aquellos que habitan en ella.